Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo. Gracias a Dios por este maravilloso día y por la oportunidad de compartir la bendita palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestro estudio. Estamos hablando sobre el amor del Padre. Amén. Así que, gloria a Dios, vamos a ponernos delante de su presencia y vamos a rogarle a nuestro Padre Celestial que derrame bendición sobre nuestra vida y sobre las personas que amamos. Amén. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso, gracias, papá, por cuidar de nosotros. Gracias, Dios, porque nos has llamado por hijos. Gracias, Señor, porque si en otro tiempo estábamos perdidos, tú nos has encontrado. Te has acordado de nosotros. Señor Dios, nos has llenado de toda clase de bien. Te exaltamos, papá. Gracias por la vida. Gracias, Señor Dios, por la familia. Gracias, Señor Dios, por los bienes materiales también, porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Gracias, precioso y buen Dios. Danos la sabiduría y danos la inteligencia. Espíritu Santo, danos revelación de la bendita palabra. Queremos aprender más de ti y queremos exaltar y glorificarte. Amado y buen Dios, eres sublime y eres nuestro papá. Gracias por ello. Te exaltamos y te adoramos. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este tema. Muchas gracias porque sé que estos espacios que ahora el Señor nos permite a través de la internet pueden ser de gran bendición porque podemos llegar a muchos lugares y porque podemos compartir también esta enseñanza con nuestros amigos, con otros hermanos en la fe. Si usted lo está haciendo, gracias por hacerlo, porque nuestro único interés es de que sea glorificado y exaltado el nombre de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a continuar en nuestro segundo tema sobre el amor del Padre. Así que, ¿qué te parece si vamos al libro de Génesis en el capítulo número 4? Ahí fue donde nos quedamos. Génesis capítulo 4. Estamos hablando sobre cómo es que nuestro Padre Celestial había tenido una comunión muy cercana con Adán. Lamentablemente Adán se dejó influenciar, se dejó seducir, se dejó distraer y esto pues lo terminó alejando del Padre. Hay muchas circunstancias que en la actualidad alejan a los hijos de los padres. Mira, no sé por qué, de hecho creo que en gran parte es cultural, sobre todo en México, las personas como que son mucho más apegadas a la madre que al padre. Y creo que porque hemos puesto o mal puesto la imagen de un papá como un ser rudo, duro, como un ser, pues no sé, hasta agresivo o violento, qué sé yo, o simplemente no está, es un padre ausente. Entonces, la madre pues es abnegada, es sacrificada, es una mujer que está atenta, en fin, y bueno, pues se le tiene un especial cariño. De todos modos, los mamíferos somos dependientes, ¿no es cierto?, pues de la madre, así que también tiene que ver con la cuestión biológica, sin duda. Pero, ¿por qué es importante hablar del amor de un padre? La clase anterior estuvimos hablando de que va más allá de un asunto machista. Un padre, en gran manera, va a representar el poder y la autoridad manifiesto de parte de Dios. Cuando el Eterno crea al hombre, lo crea primero como un modelo, como un responsable, no a la mujer como para decir, ahí está y lo cuidas, o aquí están los hijos y lo cuidas. No fue así. Primero crea Dios al varón, al hombre, para que él fuera el responsable de su mujer y después de que ellos se allegan, que ellos se casan, ellos tienen hijos, entonces ahora también cubrirá y bendecirá a sus propios hijos. La Biblia nos enseña estos principios desde el libro del Génesis. He estado hablando sobre los primeros capítulos del libro de los principios o el principio, es el Génesis, y hoy vamos a meditar en el versículo número 1 del capítulo 4. Y dice así, conoció Adán a su mujer Eva. Cuando dice la palabra conoció, se está refiriendo a una relación íntima sexual. Una vez alguien me decía, es que pastor, quiero casarme para ser feliz. ¿Y cuántos hijos vas a tener? No sé si quiero tener hijos. Bueno, pues entonces no te cases para ser feliz porque primero la felicidad no la vas a encontrar en el matrimonio.
En el matrimonio vas a encontrar la oportunidad de poder ser parte de la historia del otro, de ayudarle, de ser una ayuda idónea uno para con el otro, de lograr que sus sueños se realicen, de estar sí acompañados, de compartir, de tener retos, de tener sueños, de tener alegrías. Pero todo esto, si va marchando de una manera correcta, van a tener también situaciones difíciles, problemas o retos o crisis. Y en ello se va a ver si qué tanto es real el amor que se profesaba uno para con el otro. Hay personas que dicen, es que me quiero casar para ser feliz y van por el tercero o el cuarto matrimonio. Luego entonces creo que debieron de haber entendido que el matrimonio no es para eso. Entonces esta persona me decía, ¿y para qué es el matrimonio? Literalmente o de una manera ortodoxa, el matrimonio es para procrear hijos. Para eso es que es el matrimonio. Pero hoy tenemos el principio de no tomar en consideración la importancia, la relevancia de tener intimidad sexual. Hoy las personas tienen intimidad sexual solo en una forma egoísta. ¿Por qué? Porque buscan su placer, buscan su satisfacción y no les importa más allá de los pensamientos, sentimientos, emociones, sueños, vamos, ni siquiera quién es la persona con la que intimaron. Hay hombres y mujeres que solamente intiman, repito, de una manera egoísta. Qué triste cuando de pronto se embarazan y tienen hijos, porque son hijos de nadie. No fueron personas que respetaron, cuidaron y se preocuparon por esta persona antes de intimar, pues mucho menos por el resultado de haber intimado con esa persona. No sé si me explico. Fíjate qué terrible. Sin embargo, bueno, la Biblia nos dice de manera literal que al final del capítulo 3 recordarás que hay un mandato, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será uno con ella. Cuando una persona intima sexualmente con la otra, son uno, se convierten en uno solo. Y dice entonces la escritura que Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Eterno he adquirido varón. Significa entonces que, lo dice aquí, tener un esposo o una esposa es procrear y es tener la oportunidad de ser papás. Versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Si te das cuenta, son las dos principales tareas que el eterno y buen Dios le dio a Adán. Primero, ¿recuerdas cuando el Eterno trajo a los animales para que Adán les llamara cuál era su nombre? Bueno, pues entonces aquí vemos cómo Abel dice, se dedicó, digamos, a esa parte del cuidado de los animales, mientras que Caín fue el labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay una situación muy terrible cuando el papá no tiene un control, cuando el papá no tiene una sana relación con sus hijos. No sabe lo que se empieza a fraguar en sus mentes y en sus corazones. Dice la escritura que seguramente aprendieron a trabajar, eso es una parte. Pero lo más importante no es solo enseñarle a tu hijo un trabajo, sino que tú conduzcas y cuides el corazón del hijo. Mira, la Biblia dice que no es lo mismo, ¿verdad? Venir y dar una ofrenda al Señor que obedecer al Señor. Mejor es la obediencia que los muchos sacrificios. Lo dice en diferentes formas, de manera explícita y de manera implícita también. Pero aquí la escritura nos está diciendo que estos dos varones, su padre los llevó a un nivel también de competencia. Y a veces sucede cuando los papás de una manera irresponsable pueden tener a uno que prefieren más que a otro. Y esto lo vamos a ver en muchas partes de la escritura también. Es muy lamentable porque trajo consecuencias muy graves, el tener preferencia por uno más que por el otro. Y dice entonces la escritura que el Eterno vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Sabes por qué? Porque se esmeró en darle al Eterno con gratitud
una muestra, de su amor y una muestra de su trabajo. Pero dice aquí que Caín sencillamente trajo una ofrenda. No nos dice fue buena, no nos dice fue mala, no nos dice si fue abundante, ni nada. Dice aquí la escritura, así nada más, en el versículo número 3. Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda al Eterno. La tierra produce, todo es del Eterno, incluyendo, claro, y desde luego las ovejas. Pero quiero que alcances a ver la diferencia. Caín trajo, yo creo que agarró de aquí, de allá, ahí está Dios, punto. Tal vez no le costó mucho trabajo, tal vez no se esmeró para que fuera algo realmente en el que mostrara su amor y su gratitud. Yo estoy cumpliendo. Hay personas que ofrendan y diezman solamente por cumplir. Eso también es triste. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tu dinero y a lo mejor no has entendido absolutamente nada. Mejor sería que no diezmaras ni que ofrendaras, porque además si tú lo haces por compromiso o por obligación, estás negando la oportunidad de ser bendecido y prosperado. Fíjate qué tremendo lo que estoy diciendo, pero eso dice la Biblia y lo dice en el capítulo 4. Si solamente tienes que dar porque tienes que dar, mejor no lo des. Porque al rato vas a decir, híjole, mejor me hubiera comprado tal, hubiera completado para tal. Hay personas que yo conozco que están entregando su diezmo y su ofrenda y luego están diciendo, híjole, no me alcanzó. Y todo el tiempo, aunque no lo dicen literal, sí dicen que lamentaron haber entregado su diezmo y su ofrenda. Cómete lo mejor, hijo, de verdad, cómete lo mejor y aprovechalo. Pero si eres una persona que tiene el corazón como Abel, dice que la diferencia entonces es que llegó Abel, que también dice aquí, trajo la ofrenda delante del Eterno y dice de lo más gordo de ellas. Él pudo haberse quedado lo más gordo, lo más rebosante, lo más abundante y decir, es mi trabajo y yo voy a disfrutar mi trabajo. No, él tomó eso y le dijo, Padre, muchas gracias. Esa es la ofrenda que le agrada a Dios. Aquello que no te duele, aquello que no vas a estar ahí lamentando, aquello que no vas a estar echando en cara, aquello que no te vas a arrepentir por haber dado. Dice entonces la Escritura que ahí nos da un parámetro de cómo es que a Dios le gusta que hagamos las cosas. No hagas nada por fuerza, sino por voluntad. No hagas nada porque tienes que hacer, sino porque realmente quieres hacerlo, porque amas, porque agradeces. De lo contrario, de verdad lo vuelvo a decir, como un padre espiritual, te lo digo bien, mejor no des y mejor no hagas. Porque de todos modos, el resultado de cómo es que Dios va a mirar esa ofrenda o ese diezmo, lo dice Génesis capítulo 4. Entonces dice aquí que Caín decayó su semblante. ¿Por qué no mejor dijo, ok, la verdad es que sí, fui malagradecido o fui desagradecido? ¿Cómo eres tú en cuestión de las finanzas? ¿Eres una persona agradecida y dices, sabes que este dinero ni me lo esperaba? Dios, desde luego que gracias, papá, voy a seguir sembrando y voy a seguir diciéndote, papito, muchas gracias porque esto ni siquiera lo esperaba o ni siquiera lo merecía, ni siquiera estoy haciendo nada por recibirlo. Y aquí está. Hay personas que de verdad pareciera que entre más les das, más quieren. Qué triste, ¿no es cierto? Esto pasó con Caín y decayó su semblante. Dice la Escritura, entonces el Eterno le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabes qué significa ensañar? Ensañar significa ver con menosprecio o con desprecio, mirar con odio a alguien. Su hermano tenía la culpa pues de que su hermano, que Caín no fuera tan agradecido o valorara lo que el Eterno les estaba bendiciendo. Él tenía realmente la culpa. ¿Por qué se ensañó con su hermano? ¿Por qué no vino y dijo, Dios, la verdad es que es cierto, he puesto mi corazón más en el dinero que en ti, he puesto más mi corazón en lo que tengo
que en honrarte y glorificarte, papá. Perdóname. Entonces dice acá cómo nuestro Padre Celestial cuida el corazón de los hijos. El padre le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? No a Adán. ¿Sabes qué triste es que hoy muchos papás ni siquiera se pueden dar cuenta que entre hijos se menosprecian, se maltratan, se odian, se miran mal? Dice en el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Cuántos de ustedes quieren ser enaltecido? No te atrevas a mirar con menosprecio a ninguno de tus hermanos. Y no te atrevas a ser una persona egoísta que solo piensa en sí mismo. No te atrevas a no ser una persona agradecida. ¿Quieres realmente que haya bien y que vengas a ser enaltecido, seas colocado en un lugar de honra, que pueda ser de verdad colocado a la vista de los demás y decir, wow, qué tremenda bendición hay en ese hombre o en esa mujer? No permitas que algo venga a contaminar tu mente y tu corazón. Y dice el Eterno, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjate, dice aquí, el pecado te puede llevar a cometer situaciones muy graves. Otra vez, ¿dónde estaba Adán dándose cuenta que su hijo estaba fraguando hacerle daño a su hermano? El Eterno le está diciendo, sé lo que estás deseando en tu corazón, sé lo que estás deseando, pero si tú caes, el diablo se va a enseñorear de ti. La Biblia lo dice, en la carta del apóstol Pedro dice que cuando uno es sometido por alguien, se hace esclavo de aquel que lo sometió, sea el pecado para maldad o sea para vida para en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? Qué triste que de pronto los papás no saben si sus hijos se está enseñoreando ya Satanás en sus corazones, porque sus hijos ya están en malos pasos, robando, matando, defraudando, haciendo males. Es muy lamentable que a veces el papá es el último en enterarse. Y te voy a decir algo y lo voy a decir muy claro, no que no se haya enterado, sino que se pudo haber hecho de la vista gorda o sencillamente no le importó. Por eso, en la clase anterior y hoy, puedo volver a decir, por eso es que tenemos una sociedad llena de tanta violencia. ¿Dónde están los papás diciéndole, hijo, aprendiste un oficio? Hijo, aprendiste a agradecer? Hijo, ¿ya entregaste al eterno Dios tu gratitud? Hijo, de verdad, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? Este es el principio. Los papás deberían de enseñar a sus hijos a ofrendar y a diezmar. Y tal vez ni ellos lo hacen. ¿Sabes? Es muy triste, yo lo he visto, tengo 20 años en ministerio. Y he visto cómo las mujeres pasan y entregan el diezmo. Y probablemente es el diezmo de la familia, ¿no? De ella, del esposo, tal vez hasta de los hijos. Hay familias que sí lo hacen y está bien. Juntan su diezmo familiar y ¿quién crees que lo entrega? La mujer. Por eso es el que la mujer ha tomado el lugar de consejera, de ejemplo, ha tomado el lugar que le corresponde a los varones. No es que el hombre quiera ser más que la mujer. ¿Sabes qué? Lamentablemente el hombre no ha tomado su autoridad y la mujer se ha puesto sobre los varones. Yo sé que las feministas van a decir lo contrario, pero la sociedad o el diario vivir nos hace ver esto desde Génesis. Desde Génesis. Muchas mujeres muestran su amor y su gratitud en lugar de que sea el varón enseñando a sus hijos varones que hay que ser agradecidos. Si tú estás escuchando esto y eres un papá, no permitas en adelante que quien entregue el diezmo de la familia sea la mujer. ¿Por qué tendría que ser así? Enseña a tus hijos a abrir las compuertas de los cielos sobre su vida. Es tu responsabilidad. Si tú conoces que tu hijo está percibiendo un salario, tú tendrías como papá que decirle, hijo, ¿ya fuiste agradecido con el Señor? A ver, ¿qué estás entregando? No, pero pues es mi dinero y yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Hijo, ¿quieres seguir siendo bendecido? Sea agradecido con Dios, porque Él da semilla al que siembra. ¿Quieres sembrar? Entonces, sea agradecido. Dios da semilla al que siembra. ¿De quién es responsabilidad?
del papá. Cuando la mamá viene y está dando, entonces los hijos dicen, ok, pues que dé de lo suyo. Están enseñando a los hijos a no proveer en gratitud a Dios. ¿Lo habías visto así? Qué tremendo, ¿no es cierto? Y dice entonces la bendita palabra, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó con su hermano Abel y lo mató. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde? ¿Dónde? Ve lo que hiciste de tu hijo, es un malhechor, es un delincuente. No es responsabilidad de la mamá, debiera de ser la responsabilidad del papá. Claro, qué fácil es deshacerse de responsabilidades. ¿Dónde estaba Adán? ¿No te parece? Hoy vivimos situaciones muy parecidas. Cualquier, como dicen, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No. La verdad es que la Biblia dice que no hay nada debajo del sol. Es muy lamentable. Si el papá ama a sus hijos, el papá está al pendiente de sus hijos. En el versículo 6 dice el Eterno, ¿qué estás pensando en tu corazón? En el versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿O dónde está Abel tu hermano? Él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No fue Adán, fue el Padre. Aquí vemos cómo nuestro Padre Celestial, a pesar de que había decidido no relacionarse con Adán por la cuestión de haber pecado, te voy a decir algo tremendo, yo no sé si lo alcanzas a ver, pero jamás Dios se va a olvidar de ti, aunque seas la peor persona, jamás. Ese es un papá y esa es una gran enseñanza. Aunque el hijo pueda ser un asesino, el padre no se niega a buscarlo, porque quien lo buscó fue el eterno y buen Dios y le dijo, ¿y tu hermano dónde está? Versículo 1, Génesis 5. Este es el libro de la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. El hombre no tiene pretexto de decir, yo, pues no es mi responsabilidad, yo hice lo que yo pude. La verdad es que, ¿sabes? Génesis capítulo 5 dice que tú deberías de ser como Dios. ¿Cómo debe de ser un papá en el sentido del amor? Que más allá de la transgresión, más allá de la rebelión, más allá de la negligencia, más allá de la dureza, él jamás se ha apartado de sus hijos. Jamás, jamás. Sigamos leyendo el asunto de Caín y Abel. Y luego entonces dice, aleluya, en el versículo número, mm, en el versículo número 15, respondió el Eterno, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Eterno puso señal a Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Wow. Aquí en México utilizamos una expresión de ponerle el dedo a alguien. Esto es como echarlo de cabeza, es como decir él fue, es como evidenciarlo. Dice la escritura que Caín dijo, me has castigado y ha sido duro, pero voy a salir, me voy a meter en una bronca y que me maten y se acabó el problema. Es más, ya no me interesa vivir. Pero el Eterno le dijo, ¿sabes qué? No va a ser así. No va a ser así. ¿Sabes qué? Voy a poner una señal en ti para que cualquiera que te vea sepa que no puede matarte. El Eterno cuidando, fíjate lo que voy a decir, permíteme que lo diga, el Eterno cuidando a un delincuente. ¿De qué tamaño es el amor de Dios? Hay personas que dicen, es que yo ya no puedo seguir aquí porque he fallado, porque he matado, porque he hecho cosas horribles, porque he defraudado a Dios. Conviértete de tu mal camino.
El padre le dolió que matase Caín a su hermano. Dios pudo haber mandado a otros hombres que lo buscaran y que lo descuartizaran. O a lo mejor no un hombre, Dios hubiera permitido que saliera un animal salvaje y lo hubiera matado. Dice la siguiente vez que el Eterno habla con Caín en el versículo 13, ¿no? Grande es mi castigo para ser soportado, dijo Caín. ¿Por qué? Porque cada acto lleva una consecuencia, lleva un castigo. Y aquí vemos otra característica de un padre que ama. El amor de un papá que verdaderamente ama a su hijo es que no va a dejar que su hijo transgreda la justicia y se quede impune. Dicho de otra manera, si el padre no le hace saber a su hijo que debe asumir las consecuencias de sus actos, no está siendo ni un buen padre y ese hijo no será jamás un buen hijo. El padre que ama castiga. Castiga. ¿Por qué? Porque el padre quiere que su hijo haya aprendido de la lección y pueda volverse de su mal camino. Caín dijo, ok, tú me has puesto un gran castigo, ¿sabes qué? Voy a salir para que cualquiera que me encuentre me mate. En lugar de aceptar y decir, está bien, padre, yo cometí este error, me arrepiento, había tanto resentimiento en el corazón de este varón. Te voy a decir algo y a lo mejor es algo muy atrevido. Es probable que sea muy atrevido lo que voy a decir. Pero vemos a unos hijos abandonados. Esa es la consecuencia de abandonar a los hijos, de que los hijos se vuelvan delincuentes, ¿sabes? Pero ¿de dónde saca que eran unos hijos abandonados? Te vuelvo a preguntar dónde estaba Adán. ¿Por qué el que está tratando con este Caín tiene que ser el Eterno? ¿Cuántos hombres no le ha echado la responsabilidad a alguien más? Al abuelo, a un tío, a alguien más. Y no asume el venir y decirle, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que has hecho? Y entonces dice que el Eterno, ya lo leímos, versículos 15, entonces el Señor dijo, ok, tanto te amo, que en lugar de buscar que alguien te mate, cualquiera que se atreva a hacerlo, se le va a ver conmigo. Poniendo su cara por el peor, en este momento por el peor de los hijos. Ese es Dios. Ese es Dios. Dice la escritura que obviamente después Caín se fue, encontró una mujer, se casó, etc. Adán y Eva se quedaron sin hijos. Yo no veo que la escritura nos diga que Eva hizo un gran luto y un gran dolor y dijo, ¿dónde están mis hijos? ¿No? A lo mejor es la llorona, ¿no? Ay, mis hijos. No, no. No sabemos que Adán haya salido a buscar a su hijo, oye, ¿dónde fue a parar? ¿Qué está haciendo? ¿Está bien? ¿Por qué tenía pensamientos suicidas? ¿Sabes? Hay muchos hijos que no están con su papá que han tenido pensamientos suicidas. Esa es la forma en la que opera Satanás. Hay hijos que no se han suicidado por la gracia de un amigo, de un tío, de un abuelo, de alguien que a lo mejor los descubrió o porque alguien los apapachó, llegó en el momento correcto. Y esto ha sido por pura gracia y misericordia del Padre Celestial. Aquí me enseña que muchos hijos suicidas son abandonados por su papá. ¿Verdad que sí? ¿Usted creció con su papá? ¿Usted tuvo alguna vez un pensamiento suicida? ¿Y dónde estaban los papás? ¿No es cierto? Y luego volvemos a ver en qué momento vuelve a aparecer a escena Adán y Eva. Versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Es decir, tuvieron relaciones íntimas sexuales. Ya no estaban en luto. Dijeron, bueno, pues ya vimos que podemos tener hijos, pues tengamos más hijos, ¿no? ¿Qué problema? Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio un hijo llamado Seth. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí en esta expresión de Eva, vamos a estudiar. Dice, y llamó su nombre Seth porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel.
a quien mató Caín. Una madre resentida contra un hijo, Caín, una madre dolida, frustrada, porque había perdido un hijo, Abel. Pero los dos eran sus hijos, los dos eran sus hijos. Y saben, la Biblia está llena de momentos como este, tremendos, en donde la mujer termina haciendo un lado o despreciando a uno de los dos hijos. Yo sé que en ese momento a la mente se te vienen varios, ¿verdad que sí? Y luego dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Adán y Eva se olvidaron de invocar el nombre del Eterno. Adán y Eva no dieron testimonio de haber sido hijos privilegiados, los cuales vivían en el huerto del Edén, ahí donde el Padre venía y habitaba en medio de los hombres. Dejaron de alabar y glorificar al eterno y buen Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos papás y mamás no han enseñado a honrar y adorar a sus hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos papás afanados en el trabajo o mamás afanadas en el trabajo no enseñan a sus hijos a congregarse? ¿Cuántos? ¿Cuántos papás pueden estar sufriendo sus pérdidas? Que llevar a sus hijos a alabar y glorificar al eterno y buen Dios. ¿Cuántos? Fíjate, se acordó Adán y volvió a tener intimidad y entonces aquella dijo, bueno, pues le voy a llamar a Abel porque Dios me sustituyó. Mira cómo es que veía Eva a su padre como alguien que sustituye, como alguien que te quita y te da, como alguien que nada más va a estar que supliendo tus necesidades emocionales. Eso es lo que yo alcanzo a ver acá. Probablemente tú puedas ver otras cosas todavía más profundas, ¿verdad que sí? Y dice entonces, Seth también tuvo un hijo, pero ese hijo, ¿sabes? En ese hijo realmente empezó el plan de salvación. Porque entonces los hombres comenzaron, subraya la palabra comenzaron a invocar el nombre del eterno y buen Dios. Capítulo 5, que fue el que leímos hace un rato. Habla de las generaciones de Adán, el día en que creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. ¿Y Caín? ¿Y Abel? ¿No eran sus hijos? ¡Oh, qué cosa! ¡Qué terrible! ¿Sabes? Hay papás que van y se hacen otra familia y como que los hijos que tuvieron, pues como si ni existieron, no saben si están vivos o están muertos, no saben si están bien o no están bien, no saben si son buenas personas, no son unas buenas personas. ¿A qué te suena? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y si tú continúas leyendo, la escritura nos dice que, bueno, hubo algunos que se continuaron acordándose, orando y glorificando a Dios, pero muchos no, ¿eh? Y empezó a acrecentarse la maldad, la inmundicia en este momento de la creación. Hasta Noé. ¿Captas lo que estoy diciendo? Ahí podemos ver lo que dice aquí en la escritura, que en el versículo número 3 dice que Adán engendró un hijo. La verdad es que hasta ese momento se acordó que era papá y entonces sí le voy a dedicar tiempo a este. ¿Y los otros qué? Dice, conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Fueron los días de Adán después de que engendró a Seth 80 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Seth vivió 105 años, engendró a Enos. Vivió Seth después de que engendró a Enos 87 años, engendró hijos e hijas. Fueron los días de Seth 912 años y murió. Y empieza todas las genealogías, ¿no es cierto? El séptimo de Adán era Enoc, el cual halló gracia y el eterno y buen Dios se lo llevó.
Y después de Enoc, no hubo otro varón como Enoc, o que hallara temor delante del Eterno y tuviera una relación con el Eterno, hasta Noé. Versículo 30. Después, Lamec engendró a Noé, de 595 años engendró hijos y hijas, y fueron los hijos de los días de Lamec, 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y también, entre ellos, hubo una situación bien extraña. Digo, si nos vamos al capítulo 6, nos vamos a dar cuenta cómo lamentablemente el deterioro de la paternidad fue desde que el hombre se olvidó de Dios. A eso es a donde quería yo llegar. La paternidad se deterioró, se disgregó desde el tiempo de Adán. Es muy triste. Por eso es muy importante hablar sobre el amor de un papá. Porque el plan, el propósito, el deseo, el modelo que el padre quiere es que los papás puedan acompañar, amar, educar, proveer, estar con sus hijos. Esto ha venido cada día a verse con más naturalidad. Que los hijos, o los varones, mejor dicho, tengan un hijo acá, otro allá y otro por allá, porque son muy hombres. Que los hijos tengan el derecho de decir, ya me harté, agarro mis cosas y me voy, y abandono, y no me importa si comen o no comen, si viven o se mueren, no me importa. ¿Entiendes por qué dice la bendita palabra que en el postrer tiempo serán como los días de Noé, en donde habrá tal inmundicia y entonces vendrá el juicio del eterno buen Dios para destruir todo? ¿Sabes a qué nos está refiriendo el Eterno? Y por eso es que estoy leyendo los primeros capítulos del libro de la Biblia, es el Génesis, porque para que los días de hoy no pudieran ser como los días de Noé, tendríamos que ver qué fue lo que falló hasta los días de Noé. Y lo que falló es que desde que el hombre salió de la presencia del Eterno, decía en la clase anterior, no se arrepintió, no buscó a Dios, no clamó misericordia, sino dijo, ok, pues ni modo, ya me sacó, pues ya me voy a olvidar que tengo padre. ¿Cuándo volvió Adán a clamar al eterno Dios? ¿Cuándo Adán llevó a sus hijos a tener amor y temor reverente al eterno y buen Dios? ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva se preocuparon por el comportamiento de sus hijos y qué era lo que pasaba en sus corazones. ¿Cuándo? Cuando vemos que Adán fue y buscó a Caín y le dijo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Ahora pagarás las consecuencias. ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que hizo? Mejor se olvidó de él, mejor se olvidó de Abel y dijo, no importa, ahora sí tengo un hijo y ahora sí le voy a echar ganas. ¡Qué tremendo! Amados hermanos, qué tremendo. En los postreros días serán como los tiempos de Noé, pero ¿qué arrastró para que las cosas estuvieran tan mal y que el eterno y buen Dios tuviese que mandar el diluvio para raer de la tierra a todo ser viviente? Génesis capítulo 6, y apenas vamos en el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y más serán sus días 120 años. ¿Por qué? Porque entre más vivían, ¿tú crees que era la oportunidad de aprender y de moderarse y de decir, ok, bueno, pues tengo tantos años, vamos a aprovecharlos, vamos a vivir, vamos a crear, vamos a hacer cosas maravillosas? No. ¿Cuántos jóvenes dicen, estoy chavo y me vale? No quiero saber de Dios, eso es para los viejos, eso es para... ¡Qué tremendo! Hoy tenemos muchísimos niños, adolescentes, jóvenes, que no quieren saber nada de Dios. ¿Sabes por qué? Porque jamás su papá o su mamá les habló de Dios. Yo conozco personas que están en la iglesia y tienen una bronca con su papá y su mamá porque prefieren ir a la iglesia que estar con ellos. Y los critican y los señalan y se burlan y los persiguen. De verdad los atormentan. Es una locura. Pero esto ocurrió también en el tiempo de Adán y de Eva. ¿Captas? No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad que no? Aquí lo vemos. Y el Eterno tuvo que decir, ¿sabes qué? Pues no voy a dejar que sigan viviendo 800, 900 años porque
estos están locos. En lugar de seguir aprendiendo y madurando, están viviendo la oportunidad de la vida loca, de la vida loca. Porque hoy hay personas que fíjate, dicen, no, pues me voy a acercar a la iglesia porque estoy enfermo, porque estoy tan mal, porque ya me quedé pobre, porque ya me quedé en miseria, porque ya me enfermé, porque tengo una enfermedad crónica. Es cuando quieren venir a Dios, como si fuera acá un lugar solamente de personas, ¿qué? Dañados de la guerra, ¿no? Como esos lugares que construyeron después de las guerras, en donde llegaban los veteranos y a atender sus traumas y sus pérdidas y sus enfermedades y qué tremendo. Pero hoy estamos haciendo eso de las iglesias. En lugar de salir y motivar a los niños, enseñarles a congregar. ¿Y tus hijos? Ah, pastor, pues no quisieron venir. Ah, tenían mucha tarea. Ah, es que, bueno, no te quejes que el día de mañana ese tu hijo mate a tu otro hijo. Oh, ¿qué es lo que está diciendo? Y a lo mejor no matar literal físicamente de darle un balazo o qué sé yo. Pero no te extrañe que ese hijo que está conociendo un mal camino, el día de mañana se jale a otro de sus hermanos al mismo mal camino. Recuerda que muerte significa separación. Amén. Y el mayor le da muerte al menor. Caín mató a Abel. ¿Sabes por qué? Porque de pronto dicen, pues ya está grande, pastor, deja que tome sus propias decisiones. Ok, está bien, son tus hijos y si tú consideras que eso está bien, es porque no has leído ni siquiera hasta el capítulo 6 del libro de Génesis. Papá, ¿dónde están tus hijos? ¿Con quién están tus hijos? Pero pastor, no quiere venir, a fuerza lo voy a traer. La palabra jamás vuelve vacía. Yo he tenido que decirle a personas, y no te vas y aquí te quedas, y han sido tremendamente bendecidos por Dios. ¿Y qué dice el papá o qué dice la mamá? Ya vente, ya pasa mucho tiempo allá, estás mucho tiempo en la iglesia. Ok, ¿qué quieres hacer de tu hijo o de tu hija? Está en tu decisión. Está en tu decisión. No sé si estoy hablando lo suficientemente claro. Qué hermoso sería que tu hijo o tu hija estuviera todo el tiempo en la presencia del eterno buen Dios, aprendiendo y sirviendo, que está, mira, en la rayita de volver a caer en la droga, en el alcohol, en la inmundicia de donde el eterno lo sacó. Los papás claman y dicen, mi hijo es un alcohólico, mi hijo anda en malos pasos, pastor, ayúdeme. El Señor los restaura, los rescata y se los lleva. ¿Para qué se los llevan? Para que recaigan exactamente a lo mismo. No lo digo yo, lo he visto un montón de veces. ¿Y sabes dónde lo vi por primera vez? En la Biblia. En la Biblia. Hay que leer la Biblia. Dice entonces, el Eterno dijo, no voy a contender, mejor que no vivan tantos años, porque por las cosas de que, mi hijo, ¿quién te va a aguantar tanto tiempo? Por eso es de que muchos se mueren muy jóvenes. Oye, ¿cómo estás diciendo? Entonces Dios permite que se mueran jóvenes porque andan metidos en mal camino. Pues mejor, porque imagínate todo lo que están acumulando cada día que viven en la inmundicia, cada que viven haciendo lo que hacen de cosas terribles, malignas. No sé si me estoy explicando lo suficiente. Aleluya. ¿Qué creen? Se me acabó el tiempo, aleluya. Pero vamos a leer hasta el versículo 5 para cerrar este capítulo. Génesis 6:5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Sí, pastor, la verdad es que veo los compañeros de mis hijos ya metidos en esto, ya metidos en aquellos. ¿Y dónde están tus hijos? Se quedaron en casa. ¿Y sabes que están en casa? ¿Y sabes qué están haciendo en casa? ¿Y sabes qué están aprendiendo en casa? Hoy teniendo la internet y la televisión plagada de cosas horribles. Pastor, ¿pero qué hago? No sé, no sé, no sé, son tus hijos, pues. Son tus hijos, es triste. La pregunta es, ¿tú qué quieres hacer con ellos? Y mi consejo es, si de verdad los amas, yo creo que no hay, nunca hay ni habrá mejor lugar que estén en las cosas de Dios. Pero tú lo decides. Pero pastor, es que necesito que me ayuden. Sé un mejor administrador. La Biblia dice que hasta hay trabajadores. Hay gente que podría estar trabajando para ti y que tú podrías ser de bendición para ellos. ¿Por qué quieres ver a tus hijos como tus peones?
Ay, pastor, es que piensa lo que tú quieras. Yo solamente estoy leyendo la Biblia. Y vio el Eterno la maldad de los hombres que era mucha, y que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo el mal. ¿Cómo es tu hijo? ¿Habla correctamente? ¿Se burla? ¿Es malediciente? ¿Es detractor? ¿Es mentiroso? ¿Es un tranza? ¿Es un abusivo? ¿Dónde lo aprendió? ¿De ti? Porque si fue de ti, siéntete orgulloso. Si viniera a la iglesia, seguramente aprendería a cómo venir en arrepentimiento a alabar y glorificar al Señor, en cómo vivir de una manera correcta. Un papá debe de estar siempre al pendiente de cómo está su hijo, qué está haciendo su hijo y qué es a dónde va su hijo. Dice para terminar versículo 6, y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ese, ese es el tema. Hasta este momento, si te parece, vamos a seguir hablando sobre el amor de un papá. Que el eterno y buen Dios te dé sabiduría. Que el eterno y buen Dios guíe tus pasos. Y que el eterno y buen Dios te dé la revelación que necesitas para caminar conforme a su perfecta voluntad. Amén. Padre, precioso y buen Dios, te doy gracias por este tiempo, por este estudio, por esta revelación. Te pido, Padre, que bendigas a todos los que son hijos, para que aprendan de su Padre aquello lo que es bueno, agradable y perfecto. Te pido, precioso y buen Dios, por aquellos que son padres, para que puedan enseñar a sus hijos aquello que es bueno, agradable y perfecto. Precioso y buen Dios, te pertenecemos, tú eres nuestro Padre. Danos la revelación. Papá, en un tiempo David, el rey, dijo, si en algo he pecado, castígame, pero no me alejes de tu presencia, ni tu mano poderosa se aparte de mí. Señor, enséñame, capacítame, para que yo sea un padre de bendición a mis hijos, donde quiera que estén y aún en la condición que estén. Pero que tenga, Señor, la sabiduría para conducirlos a tu presencia y para que en el temor, permaneciendo en ti, no se aparten de ti, sino que sean guardados en el hueco de tu mano y prosperados en todo lo que ellos hagan. Así es mi oración por mis hijos e hijas en el nombre de Jesús. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga. Y yo te bendigo, y en ti bendigo el fruto de tu vientre. En ti bendigo los hijos de tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos y tus chosnos. Que el Eterno te llene de gracia, de gozo, de sabiduría y de paz. En el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por darte la oportunidad de aprender un poco más de la bendita palabra de Dios. Que la paz del eterno y buen Dios sea contigo. Amén. Hasta pronto. Gracias.